80 aniversario de la liberación del mundo, de la derrota de los nazis por parte de Rusia. Te saludo. Ahora, voy a decirlo con mucho respeto, con mucha envidia, porque estuviste por allá. ¿Cómo andás, querido amigo? Ya estaremos juntos en otra oportunidad por acá. Esto, si bien tuvo lo especial de los 80 años, no es un número redondo, pero es una celebración muy, muy conmovedora, muy solemne, que se repite cada año, cada 9 de mayo, y tengo la esperanza de que podamos compartir una de ellas aquí en Moscú con vos y con otros amigos. No, ya desde ahorita vamos a mandar una cartita ahí a RT, para que que me lleven a jalar cables, yo no tengo ningún problema. Mi querido Cristian, bueno, platícanos, ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma? Vamos a empezar con la parte de las historias que viste, de los rostros que viste, la parte humana, y después vamos a la parte noticiosa. Creo que la parte noticiosa es muy importante, pero también que los que están de este lado, o estamos de este lado del charco, que no tenemos la oportunidad de conocer estas historias de vida y estas emociones a flor de piel del ambiente que se vive en Rusia, ¿no? Donde ya nos habías adelantado, no se siente que haya un clima de guerra a pesar de el asedio de la OTAN contra Rusia. Cuéntanos, ¿qué caras viste? ¿Cuáles fueron tus emociones al llegar a la plaza? ¿Qué viste en el metro o cuando ibas llegando allá? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntanos, Cristian. Mirá, como relaté en otras oportunidades y tuvimos la oportunidad de charlar con vos, acá en Rusia, en particular este aniversario, yo creo que se vivió con un especial alegría y fervor, porque yo creo que Rusia y su pueblo sienten, y no le faltan motivos, una nueva amenaza existencial, en este caso, en esta oportunidad por parte de la OTAN, y eso hace que, por supuesto, toda la gente, las familias enteras se hayan volcado a las calles. Era muy emocionante ver a los niños con sus padres, con sus abuelos, yendo con sus cintas de San Jorge y con todo tipo de simbología alusiva, ¿no?, a la Unión Soviética, a esta gran victoria, y realmente eso es muy emocionante porque muestra un pueblo con un espíritu patriótico muy fuerte, con una memoria histórica realmente que da una sana envidia. Para nosotros en nuestra región hay veces que la memoria histórica se hace como algo un poco difuso, ¿no?, algo que pertenece a los libros de historia, y acá esto es algo tangible, es algo que es memoria en cada familia, desgraciadamente por la enorme magnitud que tuvo el intento de exterminio de este pueblo por parte del nazismo, hace que prácticamente no haya una familia en todo el país, en toda Rusia, incluso en los países que formaron parte de la Unión Soviética, que no tengan por lo menos un familiar que no haya sido víctima justamente de la barbarie nazi, que no haya muerto en la tierra patria. Entonces eso, por supuesto, que hace que no sea algo, como decía recién, de los libros de historia, que amo a los libros de historia, pero esto es historia vívida, es historia que está en cada familia, en los genes, y repito, creo que un poco fue un grito de rebeldía también ante esta nueva amenaza existencial, en un entorno que ya lo hablaremos en lo que es la reseña, ¿no?, en lo noticioso, como vos bien decías hace unos segundos, con el acompañamiento increíble de tantos jefes de Estado, pero el pueblo realmente se dio cita, y cada rincón de Rusia estuvo engalanado con este festejo, esta conmemoración solemne. Y yo creo que, y con esto cierro, cuando se retiraba el presidente Putin, después de saludar a todos los comandantes que encabezaron cada una de las formaciones que desfiló en la Plaza Roja, y a las formaciones extranjeras también de los países que acompañaron este festejo, tropas de China, de Vietnam, de Laos, si no me equivoco,
bueno, de varios países se me van ahora, de Egipto, bueno, de varias naciones, y también cuando saludó a los representantes, a los comandantes de Corea del Norte, fue un momento muy emotivo ese. Claro. Y cuando se retiraba hacia los jardines de Alejandro, donde está la tumba al soldado desconocido, donde se hizo esa emotivo ofrenda floral por parte de los mandatarios extranjeros, cuando se retiraba de las tribunas donde estaba el pueblo ruso, no hacía más que bajar el canto de Rusia, 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 y el reconocimiento a su líder, a Vladimir Putin, a un defensor de su pueblo y de su país, y creo que esa es la síntesis más brillante que te puedo brindar, querido amigo Ray. No, muy emotivo, mi querido Cristian. Y creo que, ¿qué te parece si hacemos este ejercicio? Ahora vamos a darnos un clavadito en el pasado, porque escribes algo muy interesante que me parece que no debemos dejar pasar. Ya lo charlamos en la última mesa, yo lo he dicho varias veces. El grupo de los 7 está integrado por el eje nazifascista, si se me permite el término. No se espante, el grupo de los 7, los que gobiernan el mundo, tienen en ese club, en esa membresía, en esa élite de dominación mundial, está Alemania, Italia y Japón, quienes querían adueñarse del mundo. Entonces ya se juntaron con los otros que pues ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo digo, mi querido Cristian? Porque tú haces una lista de empresas que ahorita podrían parecernos pues la vanguardia, la aspiración, ¿no? ¿Quién no quiere tener un Mercedes-Benz? Pues un BMW, un Audi último modelo, fantástico. Bueno, estas empresas las mencionas junto con Siemens, junto con BASF, con Bayer, que incluso es dueña de equipos de fútbol, que estuvieron relacionadas con el nazismo y que apoyaron a Hitler. Tú lo comentas. Este clavado en la historia es importante porque esas empresas permanecen y no creemos que el nazismo haya resurgido. Simplemente pues se ocultó muy hábilmente por parte de los medios corporativos. Sí, es muy cierto, y yo realmente desde la escritura de mi libro y este artículo, que agradezco la mención que haces tan generosa, donde reseño esta complicidad empresaria, que se llenaron los bolsillos de dinero, explotando la mano de obra esclava, que hay que decirlo, el sistema era muy sofisticado en la Alemania nazi porque se alquilaban estos esclavos a las empresas. O sea, era alquilar trabajadores a un precio muy bajo, por supuesto, porque era mano de obra esclava, lo cual beneficiaba a la empresa y beneficiaba a la maquinaria inmunda del nazismo, ¿no? Y esas empresas que se beneficiaron eran incluso, bueno, como figura ahí la filial alemana de Ford Motor Company, empresas bancarias estadounidenses se beneficiaron también de esto. Y a mí, sinceramente, como gozaron de impunidad, no es que pagaron sus culpas y pidieron perdón encarecidamente, sino que taparon con dinero e influencia su oscuro pasado, sus pecados, y eso es algo que a mí me molesta mucho. Vos decías, ¿quién no quisiera tener un Mercedes-Benz? Yo lo digo con humildad, yo no quisiera tener un Mercedes-Benz, ni voy a tenerlo. Claro, por el origen, claro. Ni un BMW, y eso a veces me cuesta discusiones en buenos términos, con mucho cariño, con mi familia rusa, ya debo decirlo, tengo familia y gente muy querida acá en Rusia, y me cuesta esas discusiones porque claro, a mí me cuesta separarlo mucho, me cuesta muchísimo, y cuando veo un Mercedes-Benz en Rusia no entiendo demasiado bien qué hace un Mercedes-Benz en Rusia, pero bueno, yo soy tal vez extremadamente obsesivo con estas cuestiones de la justicia y la memoria. Y los nazis, claro. Claro, sí, claro. porque realmente es horrendo lo que hicieron. Incluso Bayer pagaba para que se hicieran los experimentos que hacía Joseph Mengele, ¿no? No es que este perverso médico nazi lo hacía porque le gustaba hacerlo, sin duda le gustaría hacerlo, pero también le pagaba una empresa farmacéutica para hacerlo en Auschwitz. Y bueno, todo eso creo que es parte de la memoria y de desnudar, como vos muy bien decís, y vos también con tu trabajo haces una labor muy valiosa por la memoria histórica.
Y creo que, como vos muy bien recordás, que en el G7 está prácticamente la mitad lo componen los que era ese eje fascista. Y desgraciadamente al mando del Reino Unido, al mando de Francia, al mando de los que fueron los enemigos del nazismo y los aliados de Rusia, de la Unión Soviética, hoy se encuentran los herederos de los que fueron cómplices de la llegada de Hitler al poder. O sea, son los herederos de Chamberlain en el Reino Unido, son los herederos de Daladier en Francia, de esos tipos que favorecieron la llegada del nazismo y porque esperaban que fuera lo que destruyera a la Unión Soviética en su afán anticomunista. Le salió muy mal la jugada, hubo un error de cálculo ahí, tuvieron que ellos también enfrentarse a la Alemania nazi. Enfrentarse entre comillas, porque el papel de Francia cada vez, cuanto más lo estudio, más vergonzoso es, y yo creo que los franceses tendrían que, no sé, yo creo que callarse y nunca más hablar, porque realmente cómo fueron cómplices y aliados y lucharon codo a codo con los nazis por la causa hitleriana, por el racismo y por todo lo que hicieron, y Francia le entregaron alegremente al invasor. Realmente los franceses, no quiero generalizar, vamos a decir las élites políticas francesas, sí, pero dieron gala de una cobardía y de una cosa tan abyecta que solo hoy creo que Macron se acerca a lo que fueron estos franceses en la Segunda Guerra Mundial. Oye, Cristian, mira, ahorita que lo mencionas y recordando tu libro, me parece que si le rascamos tantito, estos franceses son herederos de quienes asesinaron a los que participaron en la Comuna de París. O sea, habría que rascarle un poquito en el tema del árbol genealógico, pero son los mismos que mataron la Comuna de París y el gobierno de los obreros, ¿no? Eso habría que buscar nombres y todo, porque hubo también reajustes, ¿no? Ahí regresó Napoleón, etcétera. No el mismo Napoleón, hay que decirlo, el sobrino, pero de todas maneras sí hay una serie de movimientos que me parece interesante, como tú bien rescatas, que no se nos pueden olvidar. Y a lo que me refería, no es que a sus servidores se le antoje subirse en un Mercedes-Benz, pero sí es importante decir que se ha ocultado también el nexo con la alianza nazi de estas empresas, que la gente dice, pero ¿por qué? Yo quisiera tener uno. O sea, es que se ha vendido la idea que uno debe tener este tipo de carros, y por eso me da mucho gusto ver automóviles chinos en todos lados, y ya la gente quiere tener un BYD de esos de super lujo. Y pues qué bueno que llegó el tiempo de los chinos. Oye, y pues cuéntanos, ¿viste a Vladimir Putin? ¿Viste a Xi Jinping? ¿Viste a grandes líderes? Nos hacías una narración breve, pero ¿cómo viviste esos momentos, ese desfile tan impresionante que pues uno lo ve en las pantallas de RT y de algunas emisoras que lo tratan de refilón, después de 55 minutos del nuevo Papa, y luego un minuto o menos estuvo ahí Xi Jinping con Putin y ya? Sí, yo creo que sin duda, fue todo, no sé cómo expresarlo, porque incluso ante situaciones de tanta emoción y de tanta relevancia geopolítica, a veces hasta te faltan las palabras. Incluso debo decirlo, a mí que me gusta hablar y que hablo bastante hasta por los codos, como decimos en Argentina, a veces cuesta expresarlo, pero vos sabés que desde lo simbólico fue muy importante. El hecho de que estuvieran sentados uno al lado del otro, Xi Jinping con Putin, el representante chino como invitado de honor de la Federación Rusa, siendo que son los dos países que más sufrieron de la barbarie en la Segunda Guerra Mundial. Son los dos países que tuvieron más víctimas. La Unión Soviética 27 millones, como todos sabemos, y China 20 millones. Sufriendo la brutalidad inenarrable de lo que fue el salvajismo japonés contra el pueblo chino. Sí. También una guerra de exterminio contra su población. Entonces era muy simbólico que estuvieran los dos. Las palabras de Putin fueron muy simbólicas. Que estos dos países con tanto sufrimiento en su historia hoy sean los garantes de un nuevo mundo multipolar, que sean los garantes de este nuevo orden,
que viene a establecer un futuro más justo y más equitativo entre las naciones, ¿no? Creo que eso fue más que relevante, ese diálogo permanente. Yo creo que el intérprete se ganó el sueldo sobradamente porque dialogaron todo el tiempo. Fue muy, muy lindo ver esa comunión, esa hermandad entre el pueblo ruso y el pueblo chino a través de sus máximos mandatarios, que ellos mismos se declaran esa mutua amistad personal. Y después también fue muy interesante ver los mandatarios de África, los mandatarios de diferentes países de Asia, de Vietnam, con su historia de tanto sacrificio por su libertad y su independencia. Bueno, más allá de que yo tengo un juicio un poco difuso con Lula da Silva, que haya estado en la Plaza Roja es un signo que habla muy bien de él, por lo que representa a Brasil como un líder dentro de lo que es Iberoamérica. Y los BRICS, por supuesto, y me pareció súper importante, obviamente, que no sorprende la presencia de el camarada Alexander Lukashenko y de otros mandatarios de ex repúblicas soviéticas, pero sí me pareció realmente destacable, y lo voy a hacer en este momento, la presencia de Robert Fico y la presencia del presidente de Serbia, Vučić, porque tuvieron que afrontar, bueno, Fico, como todos saben, el primer ministro de Eslovaquia, aparte del intento de asesinato que sufrió Fico por defender sus principios y sus convicciones y estar en contra de la guerra de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania, tuvieron la valentía de estar en la Plaza Roja pese a las estúpidas amenazas de esa destemplada e inculta mujer que es Kaja Kallas, la representante de la diplomacia europea. Realmente es un chiste que tenga ese cargo, amenazando a todo el mundo que el que fuese a la Plaza Roja iba a sufrir tremendas consecuencias. Y una vez que realmente Fico y Vučić dijeron, nosotros vamos, hagan lo que quieran, el papel ridículo, si me permitís, Ray querido, de los países bálticos, ¿no? Esos diminutos países que muchos colegas y amigos le llaman los chihuahuas bálticos, con perdón de los queridos chihuahuas, hermosos y simpáticos canes, pero por hablar de su insignificante tamaño, ¿no? Los chihuahuas bálticos y Polonia, prohibiendo sobrevolar su espacio aéreo para dificultar y tratar de impedir que estos dos mandatarios llegasen al Kremlin, a la Plaza Roja. Si lo pensás, Ray, es una actitud tan ridícula, tan enfermiza y tan infantil. Claro, es como el nene caprichoso que empieza a patalear y a decir, no te presto el juguete, no te presto el juguete. Yo realmente no sé de dónde han salido estos personajes, pero un flaco favor le hacen a sus poblaciones, porque realmente están haciendo no solo un papel tan estúpido frente al mundo, sino que también le están haciendo mucho daño al futuro de sus países. Sí, es definitivo, se ponen de tapete, y ese tipo de noticias, Cristian, qué bueno que las rescatas, porque es lo que no nos llega aquí, ¿no? O sea, esos chantajes que, hay que decirlo, en la Segunda Guerra Mundial o incluso atrás era más fácil que ocurriesen por la tecnología, ¿no? Antes era más difícil enterarnos de ese tipo de sabotajes que se han dado históricamente. Oye, y te quiero preguntar, porque estamos a unas horas de la reunión Putin-Zelensky, que Zelensky pues, sigue su guión, sigue haciendo estas payasadas, tratando de inculpar a Putin de que no quiere parar la guerra, que etcétera, etcétera. ¿Qué ambiente se vive? ¿Qué es lo que dicen los medios allá en Moscú de esta reunión? ¿Se van a reunir cara a cara? ¿Habrá intermediarios? ¿Cuál es el corte de caja? Porque ya es mañana la reunión.
Sí, no, a ver, indudablemente Zelensky está haciendo gala de su ignorancia porque bajo ningún punto de vista, en ningún momento el presidente Putin habló de una reunión personal Con él. en esta etapa. Siempre en todo tipo de negociaciones y más a este nivel y más aún en un conflicto bélico, siempre primero hay un encuentro de negociadores de alto nivel que son los que, a ver, vamos a hablar claramente, estamos entre amigos, son los que se insultan, son los que suben la voz, son los que se pelean, para que finalmente, una vez llegado al acuerdo, una vez que se llega a un borrador, a un entendimiento, ahí sí se reúnen los máximos mandatarios para no quemar esa etapa y no quemar a esa, justamente a la figura, a la principal figura, sino que ya la reunión entre ellos sea cuando hay un entendimiento. Esto obviamente o Zelensky no lo entiende, o está obnubilado por las cosas que consume, o tiene otra intención. Porque, a ver, si me regalas un par de minutos para decirlo. Por favor. Primero, lo que hace Putin es una jugada de ajedrez. Nosotros ya lo hemos hablado en algún momento, la habilidad que tiene Vladimir Putin como estadista y como estratega. Sí, señor. Y ante la reunión, esta reunión que yo digo irónicamente, quisieron marcar las líneas por donde iba a ir la estrategia, en ese vagón donde estaba Macron, Merz y Starmer. Bueno, las líneas no son las que ellos marcaron, y cuando ellos quisieron marcarle la cancha, como decimos en Argentina, amenazar con esos aranceles a los que comercen con Rusia, etcétera, si no se daba ese alto al fuego, Putin sube la apuesta en una rueda de prensa que se hace a las 2 de la madrugada hora de Moscú. ¿Por qué se hace a tan altas horas de la noche? Para hacerlo en el prime time de Estados Unidos, para mostrar la voluntad no de ir a un alto al fuego de 30 días, que es una tontería, sino para mostrar realmente la voluntad rusa de ir a la paz, a una búsqueda de una paz concreta, definitiva, que solucione los temas de fondo. Y ofrece esta instancia de hacerlo en Estambul el día de mañana, el miércoles 15 de mayo. De mayo. Pero por supuesto que esto es a nivel negociadores. Acá en Rusia se maneja con mucha confidencialidad quiénes son los que van a estar ahí. Pero seguramente va a ser Sergei Lavrov, que es el maestro de la diplomacia rusa, no hay nadie mejor que él en ese aspecto, y siendo que hay muchísimos excelentes, pero digamos es el máximo Lavrov, va a estar él sin duda. Y ante una hipotética posibilidad de que esté Putin, yo creo que la única posibilidad de que esté Putin en persona es que Donald Trump confirme su presencia. Claro. Eso es lo único que podría hacer que Vladimir Putin esté. ¿Y por qué lo digo, Rey? Porque hay un tema muy importante. Hay mucha preocupación por la seguridad de Putin en un hipotético caso de que él vaya en persona. ¿Por qué? Porque esta gente hay que recordar, lo dijimos muchas veces, Zelensky, su régimen es un régimen terrorista, y realmente tienen que estar dadas las garantías de seguridad para que Vladimir Putin, y porque de esta gente se puede esperar cualquier cosa. Sí, puede sacar una pistola el Zelensky y hacer una locura. Exactamente, y no es del protocolo entre jefes de Estado estar palpándose de armas. Claro. Entonces es un tema muy delicado. Recordemos que hace tan solo 9 años, justamente en Ankara, fue asesinado el embajador de Rusia a tiros en una presentación de una muestra de arte. Entonces, digamos que es un tema que se está tratando, el tema de la seguridad que puede ofrecer Turquía en esta instancia. Yo, sinceramente, no creo, a pesar de que el presidente Trump está relativamente cerca, está en estas horas en Medio Oriente, estuvo en una visita muy interesante en Arabia Saudita, pero salvo que vaya Trump, yo no veo posibilidades que esté Vladimir Putin, pero sí creo que es una instancia muy interesante para mostrar que realmente Rusia está hablando en serio acerca de una paz definitiva y que solucione los temas de fondo. Y creo que, como siempre, agarró con el pie cambiado a los europeos y quedaron nuevamente ridículos.
Sí, y fíjate, te hago esta pregunta porque registramos la fecha 26 de diciembre de 2024, pues muere el general Konstantin Shmenko. Y luego nos vamos al 6 de noviembre de 2024, el general Pavel Klimenko. Y nos vamos al 25 de abril de 2025, el general Yaroslav Moskalik. Entonces, hay un ambiente, como tú dices, que se debe tomar en cuenta. Obviamente, pues debemos ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, estas muertes no son casuales, van contra los militares, y esto habla de un trabajo de esos que usted ve en las películas, de una tal CIA y de una tal OTAN. O sea, ese no es Vladimir, ¿cómo se llama? Volodymyr Zelensky. O sea, eso es un tema internacional tratando de minar a Rusia de cualquier manera. ¿Se ha hablado de esto? ¿Ya no se habla de esto? ¿Cuál es el ambiente en este sentido, Cristian, allá en Rusia? A ver, todos esos asesinatos que vos nombraste y tantos otros, el de Daria Dugina y tantos otros periodistas, sí, etcétera, que fueron realizados con explosivos, con autos bomba, incluso se usó hasta un scooter bomba para eliminar a un alto mando militar en Moscú, en sus domicilios. O sea, son actos terroristas, no son actos de guerra, ¿no? En general, como era en el frente de batalla. Fueron actos terroristas. Cobardes, sí, claro. Y por supuesto que ¿quién no de estos globalistas degenerados quisiera haber muerto a Vladimir Putin? Todos, todos. Desde George Soros hasta Zelensky, pasando por Merkel, por Macron y por toda esta banda de delincuentes, todos quisieran ver muerto al presidente ruso. Dios quiera que por supuesto esto nunca ocurra. Y bueno, acá por supuesto que el tema de la preocupación por la seguridad y teniendo muy en claro cómo es este régimen es un tema muy delicado. Siendo que vos nombrabas, por supuesto que el SBU, que es el organismo de inteligencia ucraniano y sus servicios no se manejan solos, sino que se manejan con el patrocinio occidental. Y yo creo que hoy el que más predicamento tiene, y diría que prácticamente debe ser en exclusiva, es el británico MI6, esa organización menos conocida que la CIA. Yo diría incluso, no sé si peor. A ver, la CIA tiene mucha más proyección y ha estado mucho más en el candelero por operaciones seguramente que han influido en muchas más millones de personas. Pero el MI6 es una organización que es maléficamente eficaz y realmente es muy sofisticada el servicio de inteligencia británico, y yo creo que es el que maneja hoy las cuerdas de todo lo que sucede en Ucrania, que hay que decirlo. De hecho, hay muchos que dicen que Zelensky responde a Estados Unidos, y eso es un error. Zelensky responde al Reino Unido. Okay. Y la muestra clara de esa es que es Boris Johnson en persona el que va en abril de 2022 a ordenarle que no se firme el acuerdo al que se había llegado, que había un borrador firmado de ese acuerdo en Estambul, y que es lo que hace que continúe esta guerra y toda la sangre esté en las manos de Boris Johnson y de la OTAN a partir de ese mismo minuto. Y cuando vos te acordarás que el jefe del ejército, Zaluzny, si no me equivoco, al que destituye Zelensky para poner a este carnicero que es Sirsky, y digo carnicero de sus propios hombres, de su propio ejército ucraniano, es un despiadado con su propia gente, a Zaluzny lo mandan como embajador al Reino Unido, y eso no es un premio que se le da, se lo manda al Reino Unido porque él sí respondía al Pentágono, y se lo manda el embajador al Reino Unido para que el MI6 lo tenga controlado. Okay. Entonces, claramente acá el máximo elemento nocivo para la paz mundial es el Reino Unido, sin duda.
Sí, 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 híjole. Cristian, siempre deliciosa la plática. Nos quedan 2 minutos por si quieres cerrar con algún pensamiento. Pues nos quedan muchas cosas pendientes. Muy emocionado por tu cobertura de 80 aniversario de la derrota de los nazis por Rusia. Y pues también con este acuerdo de paz que mira, lo vamos a dejar de tarea para la próxima reunión, porque qué casualidad que Ucrania llega a un acuerdo con el tema de las tierras raras con Estados Unidos y ahora ya estamos hablando de la paz. Pero bueno, el tema no nos da para estos 2 minutitos que nos quedan, pero cerramos con alguna idea que tengas, mi querido Cristian. No, simplemente, Rey, que he vivido unos casi 3 meses inolvidables aquí en Rusia, con experiencias muy, muy increíbles, las charlas, todo, y coronadas con con este día de la victoria emotivo, y muy contento de poder compartirlo con vos, con el público de Oriente Capital y con la querida gente de México, que sé que es un pueblo que en su mayoría quiere mucho también al pueblo ruso, así que la verdad que muy contento, y ya, si Dios quiere, el próximo encuentro lo haremos nuevamente desde mi querido Pergamino. Qué lindo, ¿no? Pues un abrazo a tu familia rusa. Muchas gracias por esta cobertura tan puntual, por el privilegio de poder tener contacto desde Rusia, desde Moscú, y con esta ventana a un mundo que nos quieren negar desde Occidente. Muchas gracias, Cristian. La verdadera política, no se la pierda. Miércoles 8:30 de la mañana, tiempo del Centro de México. Gracias, Cristian. Abrazo grande, querido amigo. Vamos a pausa y regresamos en el informativo de Oriente Capital. El gobierno de México y la naciente industria de semiconductores en el país proponen incluir un capítulo específico de estos componentes estratégicos en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, a fin de atraer grandes inversiones tecnológicas. La Fiscalía Capitalina dio a conocer que se han presentado 68 denuncias por pinchazos en medios de transporte. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que este jueves enviará una iniciativa de ley al Congreso Capitalino para tipificar este delito y castigarlo con penas de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. En esta capital, policías apoyados por fuerzas federales ejecutaron 2 órdenes de cateo en las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán. Ahí detuvieron a 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Israel N., identificado como aparente jefe de plaza de dicha organización criminal, vinculada con los delitos de extorsión, venta y distribución de droga, así como homicidio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no quiere que las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear tomen un curso violento, después de que las autoridades del país asiático rechazaron las acusaciones hechas por Trump, quien llamó a Teherán a dejar de promocionar el terrorismo. Le informó Alicia Hernández Romero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Continuamos en Oriente Capital y en este momento nos vamos a enlazar, gracias a la magia de la tecnología, hasta Madrid, España. Ahí está con nosotros Pablo Martín Díaz. Él es director académico de la institución educativa ALEP y también consultor en comunicación política, parte de pues este equipazo que ha logrado lanzar la newsletter pionera en español sobre inteligencia artificial en política y gobierno, impulsada por la institución educativa ALEP, que es Estrategia con la I y la A en mayúsculas. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes desde España, buenos días allí en México. Ray, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ti, Pablo, por acompañarnos. Y me gustaría empezar por lo más viejito, porque no habíamos tenido la oportunidad de platicar en estas pláticas, estas charlas mensuales que tenemos contigo, el tema del apagón. Hubo un apagón en España y obviamente los chicos de hoy, si no soportan estar 2 minutos sin es que me dejaste en visto y la indignación y ya me engañas con otro. Un día sin luz, sin internet, me imagino que fue el caos en Madrid, bueno, en España. Bueno, como bien dices, yo vivo en un municipio a las afueras de Madrid y pensé que en mi municipio no existían los adolescentes. Y aquel día brotaron los adolescentes. Ibas al parque, ibas a los bancos y ahí estaban los adolescentes sentados mirándose a los ojos, ¿no? Lo cual era casi un milagro. Y es que, como bien dices, estuvimos sin luz, pero
también sin conexión a internet durante bastantes horas, o algunos teníamos, otros no, pero bueno, en general la red no era muy estable y estuvimos prácticamente pues toda una jornada sin internet y sin luz en la mayor parte de España. ¿Cómo es? ¿Qué te pareció recordar cómo era el internet en el año 2000? Bueno, era bastante desesperante, ¿no? Porque, sobre todo, ahora nos reímos, ¿no? Pero en el momento no sabíamos muy bien qué estaba pasando, ¿no? No sabíamos, para que te hagas una idea, mi suegra estaba dando una vuelta con mi bebé recién nacido. Bueno, recién nacido, ya tiene un añito, pero justo estaban llegando a casa e iban a subir al ascensor. Y no quedé atrapada en el ascensor por cuestión de 1 minuto, de 2 minutos. Entonces yo bajé corriendo para intentar avisarlas y que no subieran al ascensor. Y según subía por las escaleras, pues resulta que miro el teléfono y digo, vaya, si tampoco tengo internet. Y había una vecina y tampoco tenía internet. Y entonces me llegó una alerta, que a veces llegaba algún mensaje, y la alerta era el sur de Europa sin luz, ¿no? España, Portugal, Francia, y yo dije, wow, esto es bastante grave, ¿no? Ya no es una avería, esto puede ser un ataque o no sé qué está pasando. Y claro, el hecho de estar incomunicados y no poder contactar con nadie, pues era un poco estresante. Pero bueno, por suerte, la radio de toda la vida, ¿no? Esta radio que ahora estamos aquí, en este caso en México, sí. Pues es la que mantuvo a la gente informada, porque las televisiones no se podían ver, internet a veces iba, a veces no iba, pero lo que no fallaba era la radio de toda la vida, la radio a pilas. Mucha gente joven tuvo que ir a casa de sus padres a buscar radios a pilas, o a casa de sus abuelos a buscar radios a pilas para poder estar informados, ¿no? Y saber lo que estaba pasando. No, y ahorita que lo mencionas, desgraciadamente, al estar incomunicado, al cambiar las costumbres, pues uno queda en alerta, ¿no? Ahorita tienes el mundo en guerra, ¿no? Una cosa que a mí me llena de preocupación es que hay guerra en todos lados. Hace un par de semanas, aunque ahorita, como bien platicábamos antes de entrar al aire, pues el tema de la India con Pakistán se calmó. Yo me alarmé porque se escalara. Afortunadamente ahorita está como en pausa, por lo menos es la información que hemos recibido, pero Martín, tienen armas nucleares. Los dos países tienen armas nucleares y se llevan. Leía yo una revista, por cierto, que me traje de Madrid, Vanguardia Dossier, y ahí venía un reportaje muy interesante del número de misiles que tiene cada país, y de misiles nucleares. Y estamos hablando que India y Pakistán tienen 150 y 156. Sí, eso es un conflicto que lleva ahí eternamente enquistado desde la descolonización y es una situación bastante complicada porque, como bien dices, tienen armas nucleares y, bueno, podrían estar tentados a usarlas. Esperemos que no llegue el caso, ¿no? Pero bueno, es un conflicto en Cachemira que lleva muchos años enquistado y en el que no solo tienen un papel Pakistán y la India, ¿no? Sino también la propia China, que representa una parte de Cachemir, ¿no? Es una zona bastante complicada y esperemos que no vaya más, ¿no? Sino que parece que, por suerte, la situación está perdiendo tensión. ¿Qué ha ocurrido? Que al final el foco internacional estaba tan disperso con Israel y Gaza, con Ucrania, Rusia, África, que tiene conflictos muy importantes y que nunca le prestamos la atención necesaria seguramente, y al final toda esta atención dispersa, pues sin darnos cuenta casi se nos estaba montando una guerra ahí en la India. Pero bueno, parece que por suerte poco a poco está bajando la tensión. Y hoy también tenemos otra buena noticia, y es que el PPK kurdo, que durante mucho tiempo ha generado gran conflicto, pues ahora ha decidido disolverse e ir más por una línea política más que de violencia, ¿no? Lo cual también es otra buena noticia para el día de hoy. Sí, por supuesto, entre tanta cosa me parece esperanzador, sobre todo porque la tecnología y en este caso también las series de televisión y las películas nos han puesto este escenario apocalíptico que de repente, ya no hay luz, ya no tengo comunicación, ya se armó la guerra, ¿no? Me recuerdo una serie no muy exitosa, Jericho, en donde pasa esto en suelo de los Estados Unidos. Y bueno, está The Last of Us, está que ahorita esa sí está muy de moda, The Last of Us. En España hay una serie que se llama El Apagón, que realmente trata exactamente de esto, ¿no? De que se va la luz y luego no. Es una serie que salió hace unos años, pero que ahora se ha puesto otra vez de moda y que plantea eso, un escenario posapocalíptico, ¿no? Y sin embargo, en España hemos visto algo bastante bonito, y es que, para que te hagas una idea, ese día
que no había luz y que estaba todo parado, los delitos bajaron un 40%. Es decir, al contrario de lo que podría pensar la gente, aprovechando que no había luz, que no había alarmas, que no había seguridad en las tiendas, pues no, fue uno de los días con menos delitos, ¿no? Bajó un 40% los delitos registrados por la policía. Y la gente mantuvo un comportamiento muy, muy cordial y amable. Puedes imaginarte lo que era conducir en una ciudad sin semáforos. Claro. Y aún así, claro, prácticamente no hubo accidentes ni atropellos, sino que fue todo bastante calmado, ¿no? La gente con mucha paciencia y mucha amabilidad, ¿no? Todo el mundo intentando ayudar a los demás. Así que, a pesar de lo que nos muestran las series, pues oye, luego la realidad, por una vez, fue bastante más positiva que la ficción. Qué lindo, ¿no? Y diste en el clavo, Pablo, diste en el clavo. Creo que me parece fantástica la frase, la realidad nos supera la ficción y siempre que sea de manera positiva, pues por supuesto que nos va a dar muchísimo gusto. Y pues voy a retomar un tuit que me hiciste el favor de mandar. Muy interesante, por cierto. Aquí lo tengo. Tiene que ver con el Papa, con la Revolución Industrial y precisamente con esta nueva realidad, porque también en el tiempo que dejamos de charlar aquí en Oriente Capital, pues resulta que pues habemos Papa. No había Papa, pues ya hay Papa. Y les quiero leer este tuit que me mandaste de las noticias del Vaticano, News-Vaticano, para quien esté interesado. Dice, ¿por qué León XIV, León XIV? La principal es porque el Papa León XIII o XIII, con su Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera revolución industrial. Hoy la Iglesia debe responder a otra revolución industrial, la de la inteligencia artificial. Y por supuesto que esto nos toca a todas y a todos en el contexto del día de hoy. Así es, ¿no? Fíjate si la inteligencia artificial está adquiriendo importancia que incluso ha pesado en el nombre elegido por el actual Papa, por el cardenal Prevost, ¿no? Ahora León XIV. Y como muy bien decías, en uno de sus discursos, no sé si llamarlo discurso o llamarlo homilía, ¿no? Mejor dicho, pues mencionó que así como León XIII había iniciado en el Rerum Novarum pues esta doctrina social de la Iglesia, ¿no? En la que implicaba a que la Iglesia debía implicarse en ayudar a los obreros y en la situación dramática que sufrían muchos obreros a finales del siglo XIX, pues ahora estamos viendo cómo León XIV se ha dado cuenta de que la inteligencia artificial es otra era de la humanidad, ¿no? Otra era muy, muy importante. Y ha decidido hacer ese guiño, ¿no? Así como el León XIII tuvo mucha presión o presionó mucho en el ámbito de lo social, pues ahora tenemos un Papa muy curioso, y es que es un Papa de formación matemática. Sí. Es matemático de formación y seguramente será uno de los cardenales mejor preparados de todos los que había ahí, sería de los mejores preparados para poder entender lo que se nos viene en estos próximos años, ¿no? Que es seguramente un crecimiento imparable de la inteligencia artificial. No sé si llegaremos a la inteligencia artificial general, ¿no? A una inteligencia artificial casi tan poderosa como el cerebro humano, por decirlo así, en su papado, o si todavía estará lejos llegar a algo así, pero sin duda durante su papado, que esperemos que sea longevo, pues veremos grandes avances de la inteligencia artificial y veremos cómo la sociedad se adapta a ese fenómeno. Tan importante es que el Papa ha elegido su nombre influenciado por esto. Sí. Sí, y con la otra revolución industrial. Yo creo que en este sentido me parece muy interesante la reflexión porque pues la inteligencia artificial es parte de la revolución industrial. Es una evolución. Porque si tú te fijas de la Edad Media para acá, en la que los talleres se empezaron a mecanizar, pues las máquinas han ido tomando pues predominancia, ¿no? Y no podemos regresar 200 años, estamos todos de acuerdo. El tema es que la inteligencia artificial ha quitado muchos trabajos y fíjate que tenían razón. Yo pensaba que estaban medio locos los actores y los escritores de Hollywood, pero ya después que le empiezas a poner un poquito de atención al tema de la inteligencia artificial, sobre todo, lo hemos comentado aquí, Pablo, la que no está disponible para ti, para mí, la que usa Disney, la que usa Netflix, la que usa el mismo ejército de los Estados Unidos, pues decían los escritores, no, vamos a hacer huelga porque yo no quiero que me sustituya una máquina. Y tú puedes hacer muy rudimentario, si tú quieres, Pablo, tú puedes hacer una película o una serie completa
con la inteligencia artificial. Entonces, muchos trabajos se están otra vez reemplazando. Creo que por eso el Papa toma esta decisión de tomar en cuenta la inteligencia artificial como una nueva revolución, o yo diría la revolución industrial. ¿Qué te gusta? 4.0. Me parece que es otra vuelta porque las computadoras son máquinas finalmente y están siendo alimentadas por humanos en condiciones no como las del siglo, como bien decías, del siglo XIX, pero estaba viendo un documental de la DW muy interesante de todos los trabajadores en África que están alimentando la inteligencia artificial y que trabajan 18 horas y les pagan como $1 la hora, ¿no? Una cosa que dices, es que no puede ser. Y mientras tanto, pues Amazon, grandes ganancias, ChatGPT y junto con Microsoft, grandes ganancias, y pues la preocupación de lo que pasa con los seres humanos por el Papa me parece que es una buena señal, ¿no crees? Claro, al final, uno de los escenarios posibles de la inteligencia artificial es que la desigualdad pueda crecer enormemente si es que no intervenimos. Y ahí la política tiene un papel muy importante, ¿no? Y también la religión, pues de presión en ese aspecto, ¿no? Que es cómo podemos evitar que se produzca una enorme concentración de riqueza en muy pocos países y en muy pocas empresas, que deje a una gran mayoría de la población en unas situaciones que no sean dignas. Y ese va a ser seguramente uno de los grandes debates de lo que nos queda del siglo XXI, ¿no? El cómo vamos a repartir la riqueza. Sí. Si es que realmente llegamos a este escenario, ¿no? Donde la inteligencia artificial es capaz de hacer muchos trabajos y además es capaz de generar mucha riqueza. Pero claro, ¿riqueza para quién? Sí. Y ahí es donde va a estar este debate, ¿no? De cómo podemos repartir esa riqueza. Desde Silicon Valley mucha gente habla de la renta básica universal. No sé si llegaremos a ese escenario, ¿no? Donde los estados tengan que repartir dinero o las empresas repartan dinero. No lo sabemos, ¿no? Cómo llegaremos a ese escenario, pero lo que sí que es totalmente una evidencia es que la inteligencia artificial ya está impactando en muchos trabajos, como dices, pero también por ahora está creando otros nuevos puestos de trabajo. Sí. Y hay que ser bastante ágil para poder reconvertirte laboralmente, ¿no? Ahí una recomendación para los oyentes es que no pierdan el tren, que rápidamente pues lean, prueben, jueguen con la inteligencia artificial, la apliquen en su día a día, porque es lo que puede ser que les salve, ¿no? Que puedan mantenerse en el mercado laboral. ¿Durante cuánto tiempo? Pues no lo sabemos, ¿no? Porque si la inteligencia artificial sigue avanzando, es posible que acabe haciendo muchas cosas. Y si la robótica sigue avanzando, pues todavía más. Pero bueno, tampoco hay que asustar a los oyentes, ¿no? Para eso falta tiempo. Y además, como digo, ¿no? La sociedad y la política no van a estar al margen de esto, sino que vamos a tener que ejercer presión como ciudadanos para no quedarnos en una situación precaria, sino que tengamos nuestra dignidad humana bien cubierta. Y de ahí que el Papa, creo que muy inteligentemente, haya elegido esta bandera, ¿no? La bandera de cómo podemos situar al humano en el centro de la revolución tecnológica. Sí, oye, te quería preguntar, antes de pasar a algo que leí en Estrategia, precisamente del caso chileno, para ver la parte positiva y muy positiva de la inteligencia artificial, me parece un caso hermoso el que ponen ustedes sobre la mesa. Quisiera preguntarte, como usuario de la inteligencia artificial y como experto de la inteligencia artificial que eres, Pablo, la diferencia entre ChatGPT y DeepSeek. Como usuario, a ti que seguro las has podido cotejar, ¿qué te han parecido los dos modelos? Bueno, al final, para un usuario normal, digamos, es algo bastante parecido, ¿no? Los resultados que puedes tener en una interacción de un usuario normal y corriente son bastante parecidos. Si ya nos vamos a exprimirles, ¿no? A esto que se hacen para medir el nivel de competencia o el nivel de calidad de cada modelo, pues normalmente ChatGPT suele tener unas puntuaciones un poco mejores, ¿no? Sobre todo si hablamos del modelo O3. Ahora bien, un usuario normal es difícil que acabe notando diferencias muy, muy extremas. Okay. ¿Qué es lo que sí que puede ocurrir? Que al final nos vamos acomodando a la inteligencia artificial que cada uno de nosotros usamos. Por ejemplo, yo empecé a usar ChatGPT desde que salió en España. Uh-huh. Entonces, claro, yo ya tengo mucha relación con ChatGPT, ¿no? Ya te conoce. Ahora, ya te conoce.
ahora no sé si lo has visto, pero ha activado, por lo menos en Europa lo han activado, que ha llegado más tarde que en Estados Unidos por la ley de protección de datos, han activado la memoria completa. Eso quiere decir que ChatGPT recuerda, por decirlo así, ¿no? Tiene en su registro todas las interacciones que has hecho con ella o con él a lo largo de todo tu tiempo, ¿no? De que has tenido esa cuenta de ChatGPT. Entonces, claro, a mí me conoce perfectamente, ¿no? Yo, como sabes, me dedico a dar clase, entre otras cosas, y cada vez que le pregunto algo, me dice: ¿quieres que te ayude a plantearlo para una clase? ¿Quieres que te lo ordene en una presentación para clase? ¿Quieres que te dé ideas para un taller para clase? Es decir, ya me conoce, ¿no? Y sabe lo que suelo pedir o lo que suelo necesitar. Entonces, ya para mí, cambiar a otra inteligencia artificial, pues no va a ser tan fácil, porque ya tengo una relación, ¿no? Sí, y sí, eso sí. es interesante, ¿no? Cómo puede ser que nos estemos, en cierto modo, ligando bastante, de forma muy estrecha, ¿no? A nuestra inteligencia artificial, y que llega a conocernos mejor que nadie. Sí, por supuesto. Y además ese es es el modelo en general, lo que hace Facebook, lo que hace Twitter, lo que hace Instagram, conocer al usuario e interactuar con él en ese sentido. Y bueno, nada más para pasar la página, decirles que me encontré esta inteligencia artificial Make. Lo único que me preocupa de usarla, mi querido Pablo, es que si tú quieres usarla bien, necesitas darle los datos de tus redes sociales, ¿no? Y eso me preocupa, abrirlas, ¿no? El decirle, sí, mira, aquí está mi password, pásale a Google, pásale a Facebook, pásale a X, y soltar el control que uno tiene, ¿no? Claro, al final yo tengo un muy buen amigo que es arquitecto de sistemas y está certificado en inteligencia artificial por Microsoft, y él, ya cuando empezó todo esto, ¿no? Cuando la gente todavía no hablaba de ChatGPT, pero él ya estaba trabajando en estos temas, decía, nosotros, la inteligencia artificial no nos va a quitar el control, ¿no? Sino que nosotros se lo vamos a entregar. Y es lo que normalmente ocurre con la humanidad y la tecnología. Es normal, ¿no? A medida que nosotros nos sentimos cómodos y nos resuelve la vida, pues nosotros les vamos cediendo el control. Un buen ejemplo es, por ejemplo, Google Maps o cualquier programa de Maps, ¿no? Sí. Al final, nadie ya va preguntando la dirección, o en casos muy extremos solo preguntas la dirección de un lugar. Todo el mundo acaba poniendo la dirección en Google Maps y sigue lo que le dice la inteligencia artificial a pies y juntillas, ¿no? Hasta el punto que a lo mejor es dirección prohibida, pero la inteligencia, el Google Maps te lo está diciendo y tú dices, no, pues es que lo dice, ¿no? ¿Será aquí dice que aquí a la izquierda, ¿no? Y cuando te falla, te vuelves loco, ¿no? Porque dices, ay Dios, ¿y ahora por dónde voy a ir? ¿No? Me tendrá que redirigir. Pero estás totalmente entregado a lo que te diga, en este caso, Google Maps. Y creo que con la inteligencia artificial pues pasará un poco igual, ¿no? Cada vez le iremos entregando más control. Y ya no solo como usuarios, ¿no? Sino también como profesionales. Cada vez, creo yo, veremos más profesiones que se van apoyando en la inteligencia artificial, lo cual no es malo, ni mucho menos, ¿no? Bien usado, bien incorporado, lo que va a hacer es que sean mejores profesionales. Los médicos podrán hacer mejores diagnósticos, los abogados mejores alegatos. O sea, no se trata de que les sustituya, sino de que sean más competentes en su trabajo. Claro, no, por supuesto. Lo hemos visto nosotros en las noticias, en este tema de los resúmenes, mi querido Pablo, es súper útil. A ver, dame las cinco noticias más importantes de España de acuerdo a este y este medio, y te las pone. Y en vez de irte sitio por sitio y leyendo uno por uno, pues es una herramienta muy útil. También en el caso de Excel, en el caso de los contadores, de los abogados, como decías, hay que usarlo positivamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, y evitar el fenómeno de entregar los datos nada más, entregarle todo a la inteligencia artificial nada más así. Es como darle el teléfono celular al niño, no me molestes, ahí entretente. Creo que eso es algo similar. Oye, y en Estrategia 84 me gustó mucho es que se ponga sobre la mesa lo positivo de la inteligencia artificial contra la violencia de género en el caso pionero de Chile. ¿Los puedes platicar de esta? A mí me parece una hermosa experiencia. Es un primer paso, no es un tema acabado, pero me parece que ya se dio un paso y ojalá se pudiese replicar a nivel mundial.
Así es. Esto es una empresa de unos chicos jóvenes que nosotros conocemos, que colaboramos con ellos, Coder Hub, que es una empresa que se dedica a hacer aplicaciones no solo de inteligencia artificial, ¿no?, sino en general tecnología aplicada a la gestión pública. Y trabajan con organismos muy importantes de Chile y la verdad que hacen cosas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, están teniendo un chatbot en el que si una mujer se siente que está sufriendo maltrato o se siente que están atentando contra su dignidad y se encuentra fuera de Chile, puede ir hablando con este chatbot con la confidencialidad del chatbot, la tranquilidad de poder hablar en cualquier momento del día y que le responda al instante ese chatbot, y el chatbot que hace por detrás, ir rellenando un formulario. Y cuando ese formulario llega a un nivel de alerta suficientemente alto, pues inmediatamente se pone en contacto con las autoridades pertinentes. Y esto lo estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, para el bullying o para la violencia de género, cómo la gente a veces se encuentra más cómoda hablando con un chatbot, lo cual también tiene su peligro, porque tampoco es que sean psicólogos, ni deben sustituir a los psicólogos, pero sí que se está viendo que pueden ser interesantes como una alerta temprana o una alerta para gente que a lo mejor no se atrevería a hablar en otros contextos, ¿no? Pero sí que es muy importante ahí la parte psicológica, porque el chatbot hay que controlar que no diga cualquier tipo de burrada, ¿no? O que les proponga cualquier tontería. Pero sí que hay un camino muy interesante por recorrer, ¿no? Y la inteligencia artificial en la política, en la gestión pública, tiene muchas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, de geolocalizar, en el caso de la policía, ¿no? Pues tienen una aplicación que geolocalizan delitos y así la policía puede saber qué zonas están peor, qué zonas están mejor, dónde hace falta más recursos. Bueno, hay muchas aplicaciones que se usan en ayuntamientos del mundo donde son bastante positivas, ¿no? Y también, por ejemplo, de ayuda a la gestión al funcionario. Cómo el funcionario puede hacer mejor su trabajo con apoyo de la inteligencia artificial. Claro. No es que la inteligencia artificial le quite el trabajo al funcionario, sino que el funcionario se apoya en la inteligencia artificial para poder mirar a la cara a la persona y atender a la persona, y que el trabajo más gris o más rutinario lo puede hacer la IA de forma automática, ¿no? Un poco como algún día pasará con los médicos, ¿no? Que miren más a los pacientes, y porque el trabajo más burocrático lo puede hacer una inteligencia artificial. Una máquina. Oye, qué buena experiencia. Ojalá primero que no solo sea del exterior de Chile que pudiera entrar. Me queda claro, siendo nosotros países latinoamericanos, las broncas burocráticas y de gobierno que pueda haber ahí metidas. Me lo imagino, no lo sé, estoy hablando, como se dice, botando la pelota sin ninguna otra intención más que pues tratar de que esta hermosa experiencia se expanda, ¿no? También incluso hasta pensando en un botón de pánico, porque cuando está la mujer tranquila y en paz, y como tú dices, quizá no tiene confianza de decirle a la mamá, nos ha pasado, hemos leído tantos casos, Pablo, de señoras que le dicen a la mamá, es tu culpa, ¿no? Y si la mamá es parte del problema, la suegra es parte del problema. Y una máquina podría ser un poquito más fiable, que lo que tú dices me parece también incluso inquietante, ¿no? Pero que haya un botón de pánico, que esto nos ayude, que ayude la geolocalización de la mujer donde quiera que esté, que usar la tecnología. Yo creo que diste en la clave. Usar la tecnología, con lo que yo estoy de acuerdo, para que nos permita ser más humanos, pero no quitarnos de la ecuación y no dejarle todo, sino saber utilizarla, y cómo utilizarla creo que es uno de los nuevos retos que tenemos los seres humanos. Pablo, quisiera cerrar con un tema, tenemos 3 minutitos, de acuerdo con el cronómetro, en el tema de la mercadotecnia política. En España, ¿cuál es la imagen que tienen de Donald Trump? Que está haciendo, pues, hace lo que quiere, dice, te voy a poner impuestos. Se hace una negociación en lo oscurito, que no sabemos de qué se trata, y luego ya cambia su opinión. Está dando el manotazo en la mesa y luego se está haciendo para atrás. Eso, ¿qué impresión ha dejado por allá, en España? Bueno, en España habría que hablar de 2 cuestiones, así pues tenemos muy poquito tiempo. Pero en primer lugar, decir que en general en Estados Unidos y España ha habido una relación un poco ahí también
no sé si tensa, pero como de cierta desprecio casi, ¿no? Normalmente desde España no se valora muy bien a la política norteamericana, salvo excepciones, ¿no? A medida que el Partido Republicano se fue haciendo más trumpista, se empezó a tener mucha simpatía por el Partido Demócrata, ¿no? Y ahora vivimos en una era, en los últimos años, donde en general los partidos grandes de España, el Partido Socialista y el Partido Popular, simpatizan con el Partido Demócrata, y el Partido Republicano ha quedado ahí como un poco huérfano, ¿no? de aliado político. El Partido Republicano, versión trumpista, ¿no? Digamos así. Sí, sí. Y entonces está otro partido que es de ultraderecha aquí en España, que es Vox, que sí empezó a simpatizar con Donald Trump. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando Donald Trump salió con los aranceles, sobre todo al vino y al aceite, que eso en España es muy importante, el vino y el aceite, la gran exportación de aceite de España es a Estados Unidos. Muchos de los votantes de este partido de Vox son campesinos, son agricultores. Y al decir, oye, yo te estoy apoyando desde la agricultura, apoya este partido a Vox, y resulta que ahora tú apoyas los aranceles del aceite y del vino, no me parece muy bien, ¿no? Entonces ha tenido ahí ciertos problemas. En general, Trump marca mucha agenda, como lo hace en todo el mundo. Aquí, cada vez que Trump habla,